Hola amigos de YouTube, estamos con ustedes Lilian Pérez y mi persona Luisa Montilla, estudiantes de la Facultad de Salud del programa de Enfermería primer semestre, abordando un tema que sé y estoy segura que será de tu interés desde una perspectiva química, bioquímica y clínica. Hoy hablaremos de la enfermedad renal crónica, o más conocida como la ERC. Esta enfermedad es muy importante porque afecta a millones de personas en el mundo, pero también es muy preocupante porque esta no se manifiesta en sus inicios. Al inicio, el paciente no presenta ningún síntoma. Nuestro recorrido incluye 14 puntos claves, desde la epidemiología hasta un caso clínico real para integrar el conocimiento. Entrando en un contexto histórico, la enfermedad renal no es algo nuevo. Desde el Renacimiento, entre los siglos XV y XVII, ya se empezaba a estudiar con observación científica. Así es, en esta época se observan los cambios en la apariencia de la orina, pero no fue sino hasta el siglo XVIII cuando la esencia da un salto y ya se empieza a relacionar directamente la uremia, que es la acumulación de desechos en la sangre, con el fallo de los riñones. Exacto. Y para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, específicamente hacia 1914, fue cuando se logró clasificar las enfermedades renales de forma más precisa, entendiendo que no todos los daños al riñón eran iguales. Es fascinante cómo pasamos de una simple observación a entender que era la acumulación de toxinas en sangre lo que realmente estaba afectando a los pacientes. Pasando a la actualidad, la epidemiología nos muestra un panorama preocupante, ya que se estima que más de 850 millones de personas en todo el mundo presentan o padecen alguna forma de enfermedad renal. Es una cifra impactante, Lilo. De hecho, la RC es actualmente la 10ª causa de muerte a nivel global. Y lo peor es que las proyecciones indican que para el 2040 podría subir al 5.º lugar. Esto se debe en gran parte al aumento de la diabetes y de la hipertensión en países en desarrollo, donde el acceso al tratamiento es más limitado. En nuestra región, Latinoamérica, la situación no es diferente. La prevalencia es alta y el acceso a terapias de reemplazo renal, como la diálisis, varía mucho entre países. Tienes razón, Luisa. En muchos de nuestros países la detección es tardía, lo que hace que los pacientes lleguen a urgencias ya en etapas terminales, aumentando los costos para el sistema de salud. Y aterrizando en Colombia, según la cuenta de alto costo, tenemos miles de pacientes diagnosticados, pero se sospecha que hay una población oculta que es muy grande y que aún desconocen que sus riñones están fallando. Así es. En Colombia, las regiones con mayor prevalencia suelen coincidir con aquellas que tienen mayores índices de hipertensión arterial mal controlada. Es un reto enorme para nosotros en el área de enfermería. Ahora bien, para que todos hablemos el mismo idioma médico, debemos definir con precisión qué es la enfermedad renal crónica. No es simplemente un dolor de riñones o una infección pasajera, es una anomalía estructural o funcional del riñón. Exacto, Luisa. Y la palabra clave aquí es crónica. Según las guías internacionales CADIGO, esta condición debe estar presente por un periodo mayor a 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Se preguntarán. Porque este es el tiempo necesario para confirmar que el daño es irreversible y no se trata de una lesión aguda que el cuerpo podría reparar. Muy importante ese punto. Además, esta conceptualización se basa en dos pilares. El primero es la tasa de filtración glomerular, TFG. Si este valor es menor a 60 mililitros por minuto, 1.73 metros cuadrados, el riñón ya no está cumpliendo su función de limpieza adecuadamente. Pero ojo, no solo nos fijamos en el número de la filtración. El segundo pilar son los marcadores de daño. Podemos tener a un paciente con una filtración normal de 90, pero si en su parcial de orina encontramos albuminuria o proteínas de forma persistente, ya se clasifica como un enfermo renal. Totalmente. La albúmina es una proteína que debería quedarse en la sangre. Si el colador del riñón deja que pase a la orina, es porque hay un daño estructural en la barrera de filtración glomerular. También incluimos en la definición las alteraciones en el sedimento urinario, que esta es la parte sólida de la orina, trastornos electrolíticos
por problemas tubulares o incluso anomalías detectadas en imágenes como riñones poliquísticos o de tamaño reducido. En resumen, conceptualizar la RC es entender que el riñón ha perdido su capacidad de homeostasis, es decir, ya no puede mantener el equilibrio interno del cuerpo, afectando la presión, la producción de sangre y la salud de los huesos. Por eso, la definimos como una enfermedad sistemática, porque aunque el daño nace en las nefronas, que recordemos, estas son las encargadas de filtrar la sangre para formar la orina. Las consecuencias se sienten desde la cabeza hasta los pies. Entrando en la fisiopatología, debemos entender que la ERC es un proceso de pérdida de nefronas que se vuelve un ciclo destructivo. Cuando ocurre una lesión inicial, las nefronas que quedan sanas sufren una hiperfiltración adaptativa. Básicamente, estas nefronas se agrandan, aumentando su presión interna para poder intentar filtrar la sangre en las nefronas muertas, ya que no pueden procesar. Aunque parece una solución, esta presión excesiva daña la barrera de filtración glomerular, permitiendo que pasen proteínas. Entonces, esto lo conocemos como proteinuria. Complementando lo que dice Lilo, esa proteinuria no es solo un síntoma, sino un agente dañino. Al nivel de los túbulos, la restricción excesiva de proteínas genera estrés oxidativo y activa una cascada de citoquinas inflamatorias. Bioquímicamente se libera el factor de crecimiento transformante beta, TGF-beta, que es el principal responsable de la fibrosis. Esto hace que el tejido funcional del riñón sea reemplazado por colágeno y cicatrices. Al final, el riñón pierde su capacidad de mantener la homeostasis, se altera el sistema renina-angiotensina y el daño se vuelve irreversible. Ahora, para entender por qué ocurre este proceso, debemos mirar los factores de riesgos. Los más importantes y los que vemos con más frecuencia en clínicas son la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. En la diabetes, los altos niveles de glucosa dañan los capilares del glomérulo por un proceso de glicación, mientras que en la hipertensión genera una fuerza mecánica que destruye la microvasculatura renal. También tenemos factores de susceptibilidad que no podemos cambiar, como la edad avanzada, los antecedentes familiares de falla renal o el hecho de haber nacido con bajo peso, lo que significa tener menos nefronas desde el inicio. Así es, Luisa, pero también existen factores que aceleran la enfermedad una vez que ya está presente, conocidos como los factores de progresión. Aquí, el tabaquismo juega un papel clave porque este reduce el flujo sanguíneo renal, al igual que la obesidad, que obliga al riñón a trabajar de más. Un punto vital para nosotras en enfermería es educar sobre el uso de los medicamentos nefrotóxicos, es decir, medicamentos que afectan la función normal de los riñones, especialmente los AINES, como el ibuprofeno. El ibuprofeno muchas personas lo usan sin prescripción médica y esto lo que hace es disminuir drásticamente la perfusión del riñón, acelerando la necesidad de llegar a una terapia de reemplazo renal, muy conocida como TRR. En la fase inicial, la RC es traicionera porque es asintomática. El riñón compensa el daño y solo veríamos señales como orina espumosa por la bulmina o la lituria, que es la necesidad de orinar de noche. Sin embargo, al pasar a la fase intermedia, la filtración cae y aparece el edema o hinchazón en piernas debido a la retención de sodio. Aquí el paciente ya siente fatiga y la presión arterial se vuelve difícil de controlar porque el riñón empieza a liberar sustancias que cierran a los vasos sanguíneos para intentar recibir más sangre. Al llegar a la etapa avanzada o terminal, estamos ya en el síndrome urémico, donde las toxinas afectan a todo el cuerpo en general. El paciente tiende a lucir un poco pálido dada a la anemia, ya que el riñón deja de producir la proteína eritropoyetina, que esta es la encargada de la producción de glóbulos rojos. También el paciente presenta náuseas constantes debido a la acumulación de la urea. En esta etapa también es muy común la picazón en la piel. Esta picazón es intensa y lo más peligroso es el descontrol de los electrolitos como el potasio, que este descontrol puede ocasionar arritmias.
Como enfermeras, nosotras buscamos detener estos cambios para evitar que nuestros pacientes lleguen a urgencias vitales sin estar preparados. Para confirmar lo que vemos clínicamente, el diagnóstico se basa en 3 pilares. El primero es la tasa de filtración glomerular calculada por la creatina en sangre. El segundo es el parcial de orina, en el que buscamos albuminuria, que este es el daño en el filtro. Y el tercero, que estas alteraciones duren más de 3 meses. Es la persistencia lo que nos da el diagnóstico de crónica y no de algo pasajero. Complementamos con imágenes, principalmente la ecografía renal. En un riñón con RC veremos que su tamaño es más pequeño y que se ha perdido la diferencia entre su corteza y su médula, lo que nos indica que el tejido sano ha sido reemplazado por cicatrices. También vigilamos niveles de calcio, fósforo y potasio en sangre, ya que sus alteraciones nos dicen qué tan grave es el desequilibrio metabólico del paciente. El pilar fundamental antes de cualquier pastilla es el manejo no farmacológico, que se centra en cambios drásticos en el estilo de vida para reducir la carga de trabajo del riñón. Lo más crítico aquí es la terapia nutricional renal. Debemos restringir la ingesta de proteínas de alto valor biológico para evitar la acumulación de residuos nitrogenados y controlar estrictamente el sodio para manejar la hipertensión y el edema. También fomentamos la actividad física moderada y sobre todo esa necesidad del tabaquismo, ya que el cigarrillo acelera la progresión de la fibrosis renal al disminuir el flujo sanguíneo hacia las nefronas. Y complementando esto, el manejo farmacológico busca proteger el glomérulo de forma directa. Aquí los protagonistas vendrían siendo los IEAC, como el Inalaprin, o los ARA2, como el losartán. Estos medicamentos no solo reducen la presión arterial sistemática, sino que también dilatan la arteriola eferente del riñón. Esto reduce la presión intraglomerular, por ende también reduce la proteinuria. También incluimos el uso de diuréticos para manejar la sobrecarga de líquidos, quelantes de fósforo para proteger los huesos y la eritropoyetina sintética para tratar la anemia. Como enfermeras, nosotras buscamos asegurar la adherencia a estos fármacos para evitar que nuestros pacientes tengan una progresión prematura a la diálisis. Cuando el tratamiento no es suficiente, aparecen las complicaciones. Y bioquímicamente, la más peligrosa es la hiperpotesemia, que al no poder excretar el potasio, este se acumula en el espacio extracelular, lo cual altera el potencial de la membrana de las células cardíacas, lo que también puede desencadenar arritmias fatales en cuestión de minutos. También observamos la acidosis metabólica, ya que el riñón pierde la capacidad de reabsorber bicarbonato y de excretar hidrogeniones, lo que acidifica el medio interno y altera todas las funciones enzimáticas del cuerpo. A nivel sistemático, las complicaciones se vuelven crónicas y afectan la calidad de vida. Aparece la anemia normocítica porque el tejido renal dañado ya no sintetiza suficiente eritropoyetina. Otra consecuencia grave es el trastorno mineral óseo. Al elevarse el fósforo y caer el calcio, se activa la hormona paratiroidea, que empieza a desmineralizar los huesos para intentar equilibrar la sangre, lo que aumenta el riesgo de fracturas. Todo esto nos confirma que la RC es una enfermedad multisistemática que requiere vigilancia constante de cada parámetro bioquímico. Para evitar llegar a estas complicaciones, la prevención es nuestra mejor herramienta. Esto incluye el control riguroso de las enfermedades de base. Por ejemplo, un diabético con su hemoglobina glicosilada en metas y un hipertenso controlado tiene muchísimas menos probabilidades de desarrollar fibrosis renal. También es vital la hidratación adecuada y evitar la obesidad, que genera una hiperfiltración que agota las nefronas prematuramente. Y un punto clave para cerrar la prevención es la nefroprotección frente a tóxicos. Nosotras, como enfermeras, debemos educar a la población sobre el peligro de la automedicación con analgésicos no esteroideos o, como los mencioné anteriormente, los AINES, y también el uso de medios de contraste radiológicos sin una preparación previa. Nuestra misión en la comunidad es identificar a estos pacientes en riesgo antes de que presenten su primer síntoma. ¿Por qué? Porque en el riñón lo que se pierde lastimosamente no se puede recuperar. Como futuras enfermeras, nuestro rol es el puente
entre el tratamiento y la estabilidad del paciente. Nos encargamos de la educación continua, enseñándole al paciente a reconocer signos de alarma como el aumento súbito de peso o la dificultad respiratoria. Realizamos el control estricto del balance hídrico, lo que significa lo que entra frente a lo que sale. Y vigilamos la adherencia al tratamiento, ya que muchos pacientes abandonan la dieta o los fármacos por la complejidad del régimen. Además, en etapas avanzadas, nuestro rol se vuelve muy técnico, pues nosotras somos las responsables del cuidado de los accesos vasculares, como las fístulas arteriovenosas para hemodiálisis, previniendo infecciones y trombosis. También brindamos el soporte emocional, dado que la ERC es una enfermedad que agota mentalmente al paciente y a su familia. Y nuestro cuidado humanizado es fundamental para que ellos acepten su nueva condición de vida y sigan adelante con el tratamiento. Algo muy importante es no ignorar que esta enfermedad transforma la estructura social del paciente. La ERC genera una carga económica masiva, no solo por el costo de la diálisis y de los medicamentos, sino también porque a menudo el paciente debe dejar de trabajar debido al cansancio crónico o al tiempo que requieren las terapias, lo que afecta los ingresos de su hogar. Exacto, Lilo. Esto genera una pérdida de mucha autonomía y muchas veces aislamiento social. El paciente se siente una carga para su familia y esto deriva en cuadros de ansiedad y depresión. Por eso, el enfoque de salud no solo debe ser clínico, sino integral, involucrando trabajadores sociales y psicólogos para ayudar al paciente a reintegrarse a su vida diaria lo mejor posible. La RC casi nunca viene sola. Existe una relación íntima llamada síndrome cardiorrenal, donde el fallo del riñón sobrecarga el corazón por el exceso de líquidos. La presión alta, a su vez, un corazón débil, no bombea suficiente sangre al riñón, acelerando su daño. Es un ciclo donde ambos órganos se afectan mutuamente. En su relación con otras enfermedades también encontramos la conexión directa que tiene con la diabetes mellitus. La hiperglucemia constante causa un daño bioquímico en la microvasculatura, lo cual llamamos nefropatía diabética. De igual forma, la ERC puede complicar otras condiciones como las enfermedades inmunológicas o la obesidad, convirtiendo al paciente en una persona pluripatológica que requiere un manejo muy cuidadoso por parte de todo el equipo de la salud. Para aterrizar todo lo que hemos dicho en este fantástico video, vamos a presentar un caso clínico que refleja la realidad de muchas consultas. Se trata de un paciente masculino de 58 años de edad, el cual tiene antecedentes de hipertensión arterial desde hace 15 años y diabetes mellitus tipo 2 mal controlada. El paciente acude a consulta por presentar fatiga extrema, edema grado 2 en miembros inferiores, es decir, en las piernas, y una disminución notable en el volumen de su orina. Al realizar los exámenes de laboratorios, encontramos una creatinina sérica de 3.2 miligramos por decilitro. Al aplicar la fórmula CKD-EPI, nos da una tasa de filtración glomerular de 22 mililitros por minuto, 1,73 metros cuadrados, lo que clasifica inmediatamente en un estadio 4, es decir, una RC severamente disminuida. Además, el parcial de orina muestra una albuminuria de 400 miligramos por gramo, confirmando el daño estructural en la barrera de filtración que explicamos en la fisiopatología. Analizando su bioquímica sanguínea, el potasio está en 5.8 miliequivalentes por litro y la hemoglobina de 9.5 gramos por decilitro. Esto es una hiperpotasemia moderada que pone al paciente en riesgo de arritmias y también se confirma la anemia por falta de producción de la eritropoyetina. Este es un ejemplo perfecto de cómo la diabetes y la hipertensión, al no ser tratadas adecuadamente, pueden llevar al riñón a la fibrosis y al fallo sistemático. El plan de manejo para este paciente fue iniciar tratamiento no farmacológico con restricción estricta de sodio y potasio y tratamiento farmacológico con quelantes de fósforo y ajuste de su medicación antihipertensiva. También se inició educación por parte de enfermería para la preparación hacia una futura terapia de reemplazo renal, ya que su progresión hacia el estadio 5 es muy probable si no se estabilizan sus niveles metabólicos. Y ya por último, para concluir este video, queremos resaltar que la enfermedad renal crónica es una patología que exige compromiso, tanto en la prevención primaria como en los cuidados avanzados. Hemos recorrido desde su historia hasta sus complicaciones más graves para entender la magnitud del filtro vital
que son los riñones. Agradecemos al profesor Carlos Narváez por impulsarnos a profundizar este tema. Esperamos que este video sea un aporte para nuestra formación y nos ayude a ser enfermeras más preparadas y humanas. Y recuerden, no se les olvide Cuidarte no es un lujo, es la mejor inversión qué puedes hacer por tu futuro.